Mis saludos a todas y a todos en esta tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con el seminario Campañas en Pandemia, seminario organizado por el área de internacionalización de la UNR junto con el ICLA, el Instituto de Cooperación Latinoamericana, la Escuela de Relaciones Internacionales, la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, la Fundación Progresa de Chile y el IRE, el Instituto para la Reforma de las Relaciones entre el Estado y la Empresa de Brasil. El objetivo de este seminario, de estos encuentros que comenzamos hoy, que se van a ir dando en forma consecutiva en los próximos 4 jueves, culminando el jueves 7 de octubre, tiene como propósito, como objetivo, reflexionar, analizar sobre cuál fue el impacto de la pandemia en los distintos procesos electorales que se fueron dando en este periodo. Procesos electorales para elecciones presidenciales, en el caso de Perú, de Ecuador, de Bolivia, como el plebiscito en el caso chileno. Y tratar, vuelvo a repetir, de reflexionar de alguna manera en cuánto la pandemia del COVID-19 influyó en los propios perfiles de los candidatos, en sus campañas y en cómo se desarrollaron también los propios procesos electorales. Antes de pasar a las disertaciones de nuestros invitados, agradecimientos obligados claramente, y en primer lugar a los asistentes, a los participantes inscritos en el seminario, que por suerte el número es muy importante, pero no solamente en la cantidad, sino también por el origen. Tenemos inscriptos de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia, un número muy importante de Brasil también. Así que bueno, en primer lugar, agradecer a todos ellos. En segundo lugar, agradecer al señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, por su presencia, por acompañarnos y para realizar la apertura de este primer evento. En tercer lugar, también al doctor Rafael Balin, director del IRE, amigo de nuestra universidad, un jurista intelectual latinoamericano, especialista en lawfare, que nos va a estar acompañando en estos encuentros y va a formar parte también del cierre del seminario el día jueves 7 de octubre. Y por último, a los conferencistas de hoy, a Marco Enríquez Minami y a Pedro Romero, profesores de nuestra universidad, de nuestra casa de estudios, y miembro del Consejo Asesor del área de internacionalización. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos. Si les parece bien, le pasaré la palabra al señor rector y luego a Marco y a Pedro, si están de acuerdo. Si les parece bien, tomaremos 15 minutos cada uno de ustedes para hacer su exposición y luego cerraremos al final con un espacio de preguntas que le vamos a pedir a los participantes, por favor, que vía el chat vayan haciendo algunas preguntas, sugerencias, comentarios, y nosotros se los vamos a trasladar a los dos conferencistas. Así que bueno, cedo la palabra a Franco para que hagas la apertura y luego a Marco y a Pedro. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran placer compartir la apertura de esta actividad. De alguna manera, para en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, saludar a muchos amigos y amigas que desde distintas partes de la región se sumaron a este debate tan importante, y para darles la bienvenida, muy breve, porque por supuesto que acá es importante escuchar a la gente que sabe, y Pedro y Marco saben mucho sobre esto, así que prefiero que le dediquemos más tiempo a sus palabras. Decir 2 o 3 cosas. Primero, felicitarte, Patricia, a vos, en tu nombre, a toda el área de internacionales de nuestra universidad, al ICLA, a Gisela y a todo el equipo del ICLA, a Sabrina y toda la Escuela de Relaciones Internacionales, una escuela que siempre nos produce mucho orgullo, la más antigua en materia diplomática de toda la región, y que siempre aporta a los debates necesarios contemporáneos. Agradecer mucho a la Fundación Progresa, a los amigos de Chile y al IRE de Brasil, a Rafael y a todo el equipo. Para nosotros esta red de trabajo colaborativo es absolutamente estratégica
en lo que entendemos debe aportar la Universidad Pública Argentina y en particular la Universidad Nacional de Rosario para la región, poder trabajar con centros asociados cuando la voz del mundo académico, del campo de la investigación, de la producción del conocimiento se hace cada vez más necesaria y urgente como presencia en los debates de nuestra región. Es sustancial hacerlo colaborativamente. Si algo nos demostró este momento tan complejo que vivimos en el mundo, es que somos un poco mejores cuando tendemos puentes, cuando unimos las puntas de un mismo lazo y cuando empujamos quienes pensamos más o menos igual en el mismo sentido. Así que muchas gracias por empujar esta actividad de manera colectiva y a seguir pensando cosas. Para nosotros esto es muy importante en materia de internacionalización de nuestra universidad. Venimos, aún con las dificultades del contexto, avanzando mucho desde una perspectiva latinoamericana y regional. Siempre entendimos la Universidad Pública Argentina, en particular la Universidad Nacional de Rosario, que se autopercibe convencida reformista, como nuestras entidades, de alguna manera como plataformas para los grandes debates de nuestra época. Las universidades no son instituciones disociadas de lo que pasa porque somos fundamentalmente consecuencias del esfuerzo de esta sociedad que hoy está atravesando procesos políticos, sociales, culturales y económicos muy complejos. Y si algo debemos hacer, además de generar formación y conocimiento de excelencia, es convertirnos en herramientas de transformación social, fundamentalmente de cara a los desafíos que nuestra región tiene. En ese registro, poder debatir sobre los procesos democráticos, que no es ni más ni menos que lo que va a ser este ciclo de nuestra región, para nosotros es un mandato. Así que es muy importante esta actividad. Y por supuesto el reconocimiento a nuestros dos profesores estrellas, a Pedro, que es como la voz de la Universidad Nacional de Rosario hacia adentro y hacia afuera, es un referente ineludible de nuestra casa que nos produce siempre mucho orgullo, siempre muy agudo y siempre muy necesario, necesaria su voz para poder interpretar lo que nos pasa y pensar un poco más con sintonía fina hacia dónde debemos conducirnos. Y Marco, yo quiero decir que Marco, además de ser un gran amigo de la Universidad Nacional de Rosario, para nosotros, Marco, es un orgullo enorme que vos formes parte de nuestro equipo de trabajo. Por tu sensibilidad, por tu compromiso, por tu excelencia, eh, porque además enaltece mucho a la Universidad Nacional de Rosario que un candidato a presidente de un país tan importante para nosotros, que queremos tanto como Chile, forme parte de nuestro staff y está siempre presente y siempre preocupado y ocupado por aportar desde esta plataforma hacia un lugar mejor a nuestra región. Y yo quiero aprovechar, si me conceden la licencia, tan solo un segundo para hacer una manifestación pública que al menos la considero desde mi perspectiva como rector de esta universidad y como rector de una universidad que aloja a una personalidad de la tallas y la estatura de Marco, para manifestarme públicamente sobre la situación que está atravesando. Es realmente inaudito e inadmisible que se someta a personalidades tan relevantes en toda la región, particularmente en el caso de Marco, a estrategias que pretenden vulnerar derechos que pensábamos para siempre consagrados en América Latina. Entonces el grito para que el Tribunal Electoral haga lo que debe hacer después de que el Tribunal Judicial hizo lo que tenía que hacer, creo que tiene que ser urgente y tiene que encontrar la voz necesaria de todos los actores de nuestra región. Sabes, Marco, que estamos ahí acompañando y empujando para que lo que ya se hizo, que es justicia, también se transforme en un derecho que les posibilite a los hermanos y hermanas de Chile encontrar una alternativa de esperanza para transformar muchas de las situaciones injustas que todavía atraviesan. Muchas gracias a todos y a todas, a disposición y a seguir pensando qué nos pasa en la región, porque sé que desde este lugar vamos a poder imaginar caminos que nos conduzcan a situaciones mejores. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, Franco. Solo un mensajito antes de pasar a Marco y a Pedro, que bueno, para los participantes tienen habilitado el canal de interpretación para aquellos, ya que se está haciendo traducción simultánea en portugués, así que quienes quieran pueden acceder a la traducción simultánea. Perdón, Bueno, Patricia, sí. perdón, para no molestar a nuestro rector y casi obligarlo a permanecer en pantalla y demás, me parece que ha hecho algunas declaraciones que son muy importantes. Compartiría antes de la exposición, en primer lugar, un agradecimiento personal, yo lo veo habitualmente. Debo confesar a todos los que se han conectado que Franco, además de ser el rector de la Universidad Nacional de Rosario, es mi amigo, entonces tiene una percepción generosa y extremadamente subjetiva de mi persona. De todas maneras, yo 2 minutos marco y después largamos hablando de elecciones en América Latina. Para que podamos liberar al rector, Marco. No, entonces, no. Gracias, Pedro, gracias, Patricia, y después haré los saludos formales a las instituciones, pero gracias, rector, por esta invitación. Es un honor colaborar con esta universidad pública, que es ejemplo en América Latina, y con tu fuerza renovadora le ha dado este dinamismo. Y desde lo que me toca a mí, tanto desde Chile, en mi debate público, como en América Latina y el Caribe, desde el Grupo de Puebla, seguimos de cerca el rol que juega esta universidad desde tu liderazgo, ya cuando lo hacías como decano hace muchos años y ahora como rectora. Te acompañamos y te doy las gracias, y no puedo dejar de subrayar que tus palabras para mí son muy importantes, porque no los voy a aburrir, pero ayer gané un fallo, hace 10 días gané otro, hace 3 semanas otro, y hemos ganado todas las instancias constitucionales, penales, electorales, etcétera, etcétera, y ahora dependemos de un último fallo que es quizás ahora, quizás mañana, máximo el sábado, el Tribunal Calificador de Elecciones deberá fallar acerca de que una persona inocente tenga derecho a ser elegido y a votar. Así es que tus palabras calan muy hondo, porque se trata a esta altura de defender incluso las instituciones que yo mismo quiero cambiar, pero las reglas deben respetarse, y eso es un asunto de la Convención Interamericana, es un asunto constitucional en Chile, y valoro mucho tus palabras. Muchísimas gracias, que me dan más fuerza. Así que un honor acompañarte en tu gestión, y un gran abrazo a toda la comunidad académica, y que sepa que tienen a un rector que ilustra a buena parte del debate público en América Latina. Un abrazo, y que tengas tiempo para tu otra actividad, que sé que son miles. Gracias por estos minutos juntos. Gracias, abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Bueno, Marco, si querés comenzar. No, largo yo. Ah, Yo perfecto. creo que en el guión habíamos arreglado así. Y si no, me lo van a cambiar, no hay ningún problema. Me parece que yo voy a hacer una serie de preguntas y tengo como 20, y después Marco las va a contestar. Digamos, creo que habíamos acordado de eso, pero no importa. No, a ver, digamos, cuando pensamos este seminario, que tiene varios encuentros, vamos a hacer un repaso brevísimo, donde vamos a tratar país con país, país por país, y van a poder hablar y charlar con aquellos protagonistas directos de esos países. En realidad pensamos el problema electoral de América Latina, y en un escenario, en un contexto tan particular como es la pandemia. Entonces, nos pareció que esta primera introducción valía la pena sentarlo, si se quiere, en el contexto en que se dio esta situación, en primer lugar, y en segundo lugar, en los principales tramos de la comunicación, o si se quiere, no sé si tan detalle de la comunicación política puntual, campaña por campaña, pero por lo menos de los grandes tramos que han implicado la comunicación en este tiempo, o por lo menos que en esta transición y en esta situación que nos toca atravesar. Yo creo que más o menos por ahí van las cuestiones. Para hacerlo breve, en estos 15 minutos como quedamos, a mí me parece que hay una cuestión primero de comenzar en los contextos, digamos, de hablar un poquito del contexto, y me parece que
Algunos datos de contexto, me parece que para pasar títulos rápidamente, yo pondría que en una primera escenificación hay una suerte de resquebrajamiento en la región, por qué no decir de un fracaso, de aquellas sustituciones de derecha en América Latina. Digamos, aquellas, tanto la situación crítica de Brasil, la situación con Bolsonaro, la situación de Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador, la situación institucional peruana antes de la elección, la movilización y las calles en Colombia y la gran explosión prepandemia de Chile. Es decir, daba la sensación de aquellos rasgos que marcaban los gobiernos de derecha en la región, viven un fracaso importante. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión me da la impresión de que este escenario, ¿no? Este contexto, esta sustitución va a mostrar algunas cuestiones que son importantes en cuanto a la sustitución misma, ¿no? Es decir, y entonces me parece que otro rasgo importante es una suerte de aparición de una precarización del Estado, diría yo. Es decir, y llamo precarización del Estado a una suerte de que el Estado ya no es la expresión sintética de un proyecto ideológico, de un proyecto de mayorías necesariamente, como se viene desenvolviendo, sino que en realidad hasta ahora, tanto para ganar, ¿no? Como propuesta ganadora, como en los primeros inicios de los gobiernos que vemos, no, nos da la impresión de que nos encontramos con un Estado que da la sensación de ser un administrador de convicciones y un administrador de diferentes ideologías, de diversos intereses y de diversas simbologías sociales, ¿no? El Estado es un poco feminista, es un poco proteccionista, es un poco aperturista, es un poco proinversiones. De alguna manera, todas las cuestiones sintéticas que había descrito antes Laclau en la década ganada, no están más en los movimientos políticos, sino que aquellos movimientos políticos de la izquierda, cuando llegan al gobierno, o incluso algunos de la derecha, como pasa en Ecuador, da la impresión de que el Estado se convierte desde el propio gobierno y ya en la campaña en una suerte de administrador, ¿no? De administrador de intereses diversos. Entonces, el Estado ya no es más la expresión sintética, ¿no? Hasta ahora, de lo que pueden haber sido los movimientos políticos, sino que se gana por administrar convicciones, ¿no? Entonces, puede ser una hipótesis para trabajar. El segundo elemento importante es que los movimientos de izquierda en la región aprenden, una pregunta que se le hemos hecho innumerables, creo que la he hecho como en 5 talleres de Puebla, es decir, ¿cómo es aquello de que el avance de determinados derechos, de determinadas ganancias sociales y de determinados bienestares en sectores sociales no reproducen colectivos, sino que reproducen individuos egoístas? Entonces, en realidad, la idea es que por allí, es decir, muchos de los gobiernos de derecha ganan en la región con aquellos mismos beneficios conseguidos por los gobiernos progresistas. Esta lógica donde hay un sector social que quiere que el Estado le pague las deudas, pero no quiere compartir la ganancia, es una cosa que aparece notablemente en numerosos países de América Latina. Le pasa al caso Brasil, ya que hay muchos conectados, pasa en Argentina, pasó en cada uno de los estados, pasa en el caso boliviano, en la primera elección de Evo, le pasa al movimiento de Unidad Ciudadana de Correa en Perú, en Ecuador. Es decir, que hay una tensión muy fuerte en cómo se administran los intereses, si se quiere, individuales, y aquellos ideas de que estamos entre una puja de proyectos. Me parece que esta lógica de contexto es muy importante porque esta lógica de contexto impacta directo en el modelo de comunicación. ¿No? Es decir, yo recogía aquel viejo chiste o humorada de Woody Allen, ¿no? Es decir, que me parecía simbólica cuando dice, no solo Dios no existe, sino que además vaya usted a conseguir un plumero un fin de semana, ¿no?
Es decir, no solo no discuto de los megaproyectos existenciales, sino que lo que me interesa es ver si me pueden solucionar de que el plomero venga a mi casa hoy a la tarde, y si realmente lo puedo conseguir. Esa tensión entre los proyectos en pugna y los intereses particulares es una tensión propia de las audiencias de esta época. Y entonces me da la impresión de que por allí las audiencias discuten, compran particularmente proyectos, pero también necesitan comprar soluciones ya, y la pandemia en este punto fue un elemento que sí jugó. Si bien después vamos a ver, brevemente, no parece haber jugado grandes movidas electorales. Entonces, yo diría que en este escenario en que se desenvuelve esto, aparece la pandemia, que es una pandemia que tiene dos características para mí. Es una pandemia sin héroes y con poco pensamiento, ¿no? Yo recuerdo con mi hermano José, cuando arrancó la pandemia, al segundo mes escribimos una suerte de historia novelada. Inventamos que podían discutir Pascal y Descartes como en la peste negra europea, que fue ese el debate entre la razón y la pasión, y que se reeditaba. Lo tiramos al mes, porque en realidad no hubo ninguna reedición. No da la sensación de que hubiese una discusión del pensamiento. Me parece que la sopa de Wuhan se enfrió rápido. Me parece que las discusiones, pasamos de discusiones de grandes estructuras a discusiones medianas, y ahora pasamos a discusiones ocasionales. Entonces, nos da la impresión de que el mundo discute un tsunami de consecuencias. El mundo discute efectos, discute consecuencias, y quizás el lugar central de la discusión de las consecuencias es la pandemia, ¿no? La política es una discusión sobre las consecuencias. Entonces las audiencias no discuten tanto proyectos como discuten soluciones, porque cuando se discuten efectos, cuando se discuten consecuencias, las agendas se arman sobre las soluciones. Y creo que esto es importante. Por eso hay que ver que aquellos espacios, y habrá que analizarlos con los especialistas, preguntarles si las grandes movilizaciones, como es el caso de Chile, como fue el caso de Colombia, como el caso de otros países también que las han tenido, en realidad después metabolizan una discusión de proyecto, o en realidad es una discusión de consecuencias. En función de estas tres cuestiones importantes, me da la impresión, para discutir y ponerlas en escena, que después la podemos retomar directamente con Marco, me da la impresión de que en el esquema de comunicación, la primera dimensión, que sería propiamente los candidatos, me parece que hay una tensión entre el candidato y el liderazgo. No necesariamente los candidatos son los líderes. Esto es importante. Pasa en Bolivia, pasa en Argentina, en Perú vamos a tener un candidato del 20%, ¿no? En Lazo, en Ecuador, vamos a tener el triunfador, es un candidato que obtiene 19 puntos electorales. En Chile la gran movilización tiene un solo protagonista, que es la constituyente, pero no necesariamente tenemos aún, y está en discusión y en debate, quién es, si genera en sí mismo el liderazgo. En Bolivia tenemos una fórmula del exilio post-golpe, donde la atomización, en vez de jugar por izquierda, juega por derecha, ¿no? Y entonces emerge Lucho Arce, más el componente étnico, diría yo, representado por David. Entonces, de alguna manera, aquello más organizado y reconstituido del fenómeno boliviano termina venciendo con una atomización que en otros lados, en el caso ecuatoriano, se da la inversa. Es decir, me da la impresión de que no aparecen biografías, y esto lo podemos charlar con Marco, no sé cómo lo ve él, pero me da la impresión de que no hay biografías, no hay narraciones biográficas que estructuren la propuesta política, y esto es un dato potente electoral. En cuanto a la dimensión del relato, la metáfora, digamos, o sea, ¿cuál es el relato que viene a proponer en las biografías, en las dimensiones electorales que se ponen en juego? No, como en realidad hay unas biografías a la baja, no están ocupados por grandes desafíos utópicos, sino que nos da la impresión de que en realidad son agendas menores. La pandemia no es un tema central hasta ahora en ninguno de los esquemas electorales, por lo menos no ocupado, no logra ocupar, porque no ha generado los héroes necesarios, ni ha generado las satisfacciones del caso en cuanto a su solución. Entonces da la impresión de que no ocupa lugar, sino que en realidad la evolución de las pandemias en todos los países centrales también, ha sido ocupado por el juego
lógico de las confrontaciones, salud, vida, economía, encierro, libertad, ¿no? Cuarentena o espacio público, ¿no? Esas tensiones son las tensiones que han ocupado el lugar central. Por último, las herramientas, digamos, yo leí varios informes, el del Wilson Center, el de la CELAC, etcétera, etcétera, las distintas procedencias ideológicas. En realidad no hay grandes relevamientos que digamos que la pandemia ha sustituido el esquema presencialidad-virtualidad notablemente, da la impresión de que la mayoría de los candidatos que ganan usan los dos, no hay candidato estrictamente virtual, los más virtuales en toda la pandemia han sido Verónica, que es una amiga de Mendoza en Perú, y el caso Mesa en Bolivia, por su edad, hace una propaganda o una campaña notablemente virtual, y que son las más virtualizadas, y en realidad no presentan una enorme diferencia. Es cierto que el crecimiento de las redes y del rol del esquema de redes es notable, pero también está dentro del esquema clásico. No hay ningún estudio, ni siquiera estudios norteamericanos o americanos o latinoamericanos del sector que quiera, que pueda deducir que el incremento del uso de las redes en la campaña electoral es producto de la pandemia. En realidad es una tendencia global que es inevitable, ¿no? Y tampoco hay un esquema donde podamos deducir de que hay una caída de las presencialidades. En realidad todos los candidatos que han ganado, en realidad han descrito dimensiones presenciales bastante importantes. Hay un informe al respecto de la CELAC que lo sostiene y lo relata con bastante puntilloso. Por último, digamos, algunos esquemas de redes que aparecen, por lo menos lo que yo he observado, no sé Marcos qué ha observado él, pero me da la impresión de que en realidad la multiplicación del escenario de la herramienta no necesariamente implica desafíos de innovación notables, o sea, aún no hay en la región, por lo menos en las elecciones que se han desarrollado hasta ahora, una medición clara sobre la lógica de influencer y audiencias vírgenes, que es el último tema de estudio, sobre el tema de la tercerización de alguna vez de la voz de la red, digamos, si en realidad los argentinos lo entienden sobre la captación de ciertos músicos populares o ciertos músicos vinculados a escenarios marginales que serían captadores de audiencia. Esto aparece, no hay una medición determinante de que esto fuese efectivamente así. Hay algunos estudios que han hecho los españoles en un par de países, pero en realidad no representa una cosa que lo podamos mensurar con tanto nivel de detalle. Conclusión, para terminar, yo creo que tenemos una serie de procesos electorales fruto de un fracaso. Segundo, tenemos una construcción de relatos te diría, de baja densidad. Tenemos una serie de candidatos que emergen no como los líderes principales de sus fuerzas políticas, y tenemos hasta ahora en las campañas desarrolladas un desarrollo que uno lo podría decir que es una evolución bastante reproductiva del fenómeno que se venía viendo de vinculación entre presencialidad, virtualidad y alza de la internet y las redes sociales. Enríquez. Gracias, Pedro. Me lanzo yo ahora. Gracias primero a Patricia por organizar todo esto, y al rector los saludamos, al ICLA, a la Escuela de Relaciones Internacionales, y al IDE desde Brasil, y a los cientos de personas que están aquí conectadas. Yo haría también una intervención de 15 minutos, voy a mirar la hora para estar en hora. Partiría diciendo, primero soy un convencido que las elecciones son, voy a decir una barbaridad, pero lo creo, y esto es una pelea que tengo con muchos líderes, sigue consistiendo una elección en un hombre, una mujer, un pueblo, un destino, un domingo, una urna. Esto es una controversia porque estoy convencido que en las democracias liberales representativas, en el mundo occidental, no hay elementos originales para explicar si un triunfo o una derrota. Creo que existen, y Pedro conoce bien mi aproximación. Yo diría entonces, lo primero es que las elecciones no son originales,
y se trata siempre, como decía, antes de voy a cerrar aquí mientras tanto, un segundo, aquí hay mucha vida académica también. En lo segundo, siempre se trata, aunque parezca una verdad, un lugar común, sin límite, siempre se trata de un candidato o candidata. Y me parece a mí que eso es lo primero para cualquier elección, pandemia o no, en el papel aparece un nombre y un apellido que debe llenarse de contenido. Algunos dirán es un proyecto, otros dirán es un programa, los otros dirán será una visión, pero lo hecho es que los pueblos están llamados a pronunciarse un día domingo o, dependiendo si es el voto por correspondencia, en un nombre y un apellido. Y ese nombre y apellido deben llenarlo de contenidos. En tercer lugar, diría que es fundamental establecer lo que se refiere al foco. Vale decir, cuando uno dice, mire, un hombre, una mujer, un candidato, una candidata, un plebiscito sobre su liderazgo, la pregunta es, ¿cómo se construye ese foco? ¿A quién se le habla para convencer? Pero todo eso es obvio, y yo cerraría antes de pasar al tema que nos invita, que es este contexto, en estas coordenadas, subrayaría primero esta idea de que toda elección es sobre el cambio, que me parece una verdad tan enorme que se evita mucho. Todas las elecciones son sobre el cambio. De ahí vienen los eslogans más simplistas. Viva el cambio, cambiemos de Macri, viva el cambio de Lavín, el cambio, creemos en él, de Obama, es cambio. Y siempre es un plebiscito, y quien vaya a reelección, su tarea tendrá que tener la mejor manera de encarnar, representar la promesa de cambio. Ahora vámonos a la pandemia y a las elecciones que hemos conocido en América Latina y el Caribe en pandemia. Yo primero diría como afirmaciones básicas, sigue siendo verdadero a mi juicio todo lo dicho anteriormente, la no originalidad de las elecciones, la relevancia del candidato o candidata, muy por sobre la publicidad, muy por sobre el eslogan, muy por sobre cualquier táctica electoral y campañera. Sigue siendo el candidato o la candidata el gran protagonista. Y es un plebiscito sobre él, pero mucho más es sobre el cambio. Expresado lo anterior, tenemos que en América Latina y el Caribe el contexto es particularmente rudo. Si al mundo le golpeó duro la pandemia, todas y todos sabemos, sería perder tiempo explicárselo a una audiencia universitaria, pero lo cierto es que América Latina aporta el 8% de la población mundial y aporta el 30 y tantos % de los muertos. Y entonces las elecciones se dan en un contexto de mucha escasez. Pero aquí vienen las complejidades. En el caso de Brasil, en el caso de Chile, las políticas contracíclicas, vale decir, de subsidio a la demanda, generaron durante unos meses una sensación extraña de un gran empobrecimiento de los pueblos y al mismo tiempo un subsidio a la demanda muy fuerte. Para hablar del país donde yo soy legítimo, mi país, si uno suma el aporte fiscal a la demanda para proteger a los chilenos en este momento de escasez, en tiempos electorales, y si a eso le agrega los 3 retiros a los fondos de pensiones que apoyamos, que significa que retiramos nuestros propios ahorros futuros, eso debe sumar $70.000 millones, y el Producto Interno Bruto de Chile es aproximadamente $300.000 millones. Vale decir que casi retiramos e inyectamos en 12 meses a la economía nacional 1/3 del Producto Interno Bruto. Liquidez, dinero en efectivo, casi al 80% del país, de la población. Entonces, en ese contexto se han dado las elecciones en pandemia, en una gran escasez de liquidez o al revés, en un momento de empobrecimiento, pero con mucho subsidio a la demanda, como el caso de Chile. Y por tanto, las elecciones que han ocurrido en América Latina se han dado, por supuesto, en pandemia, se han dado, por supuesto, con un retroceso para América Latina y el Caribe del 8%, para Chile el 6% de crecimiento de la contracción económica, pero más grave aún, y esto es lo interesante, en un momento de pandemia, la manera de decidir el voto se ha hecho de manera nunca como antes atomizada. Pedro decía el aumento de las redes sociales que era previo a la pandemia. Lo que sí ha sido una sorpresa es el revival, el renacimiento de la televisión. La televisión en tiempos de pandemia se transformó en la mejor amigo de mucha gente y aumentó en promedio, se calcula,
más de 1 hora el consumo diario. O sea, la televisión volvió a ser el centro del debate político en América Latina y el Caribe. Me refiero a la televisión generalista, la televisión abierta, la televisión hertziana y la televisión por cable. Por tanto, es una mezcla de plataformas donde se politizó el debate como pocas veces antes en la humanidad. Una mezcla entonces de aislamiento, de encierro, mezclado con un enorme consumo de contenidos, enorme, y enorme debate político respecto a la controversia sanitaria, de los dilemas si la economía o la salud. Y eso sí, a mi juicio, no lo leyeron bien los partidos políticos. Buena parte de ellos totalmente superados por las coordenadas que entregó la pandemia, el auge de Internet, pero también el auge de la televisión. La televisión volvió a ser la gran plataforma que había dejado de ser 2 o 3 años antes. Volvió a ser la gran plataforma. Por tanto, subrayaría que en ese contexto de máxima atomización de la información, de este bien jurídico que es informarnos para tomar la decisión en política, y en tiempos electorales las campañas han tenido que, como nunca antes, segmentar, como nunca antes, y buscar las fórmulas más audaces. En el caso de Lasso, un banquero neoliberal con TikTok, doy síntomas de caricatura. En el caso de los candidatos en Chile a las elecciones, aquí hubo sorpresa, 1/3 en nuestro proceso constituyente son liderazgos que apenas tuvieron un segundo de televisión, pero estuvieron en Instagram y no en Facebook. O en el caso de Chile, como fue quedando en evidencia, que las 2 variables, Facebook e Instagram, fueron capaces de predecir y de influir en las elecciones. Y es así como en Chile, buena parte de los electos de la constituyente son independientes, que no tuvieron la misma cantidad de acceso a redes sociales y a televisión, pero hicieron foco, por ejemplo, en Instagram. Por tanto, estamos en un momento totalmente en un sano caos del punto de vista de las elecciones y de lo predecible. En el caso en Perú es aún más elocuente, como el presidente actual, legítimo ganador, obtenía 3% de intención de voto en las encuestas 2 semanas antes de la presidencial. Y Keiko Fujimori, si no me equivoco, con apenas un 14%, perdió por menos de un voto por mes electoral en la segunda vuelta. Es curioso, es inédito y quedará muchos años por estudiar estos procesos electorales en pandemia. En América Latina y el Caribe, en las elecciones, como dicen en Argentina, el cambio se llevó puesto a los gobiernos. Ningún gobierno resistió. En el caso de Portugal es una excepción. En el caso de Chile ganamos nosotros todas las elecciones hasta ahora. En Ecuador perdió el que gobernaba y pronto veremos, y tengo la esperanza de que en Argentina triunfe el cambio verdadero de la mano del presidente argentino, porque en América Latina vemos con horror la desintegración de nuestros gobiernos. Pero expresado el punto, yo aprovecharía de abonar complementariamente a la hipótesis de Pedro. Entonces, ¿qué pasa con las campañas en pandemia? Yo creo que las visiones de sociedad, siempre esta tríada de un candidato o candidata, su visión, su programa de gobierno y las medidas, yo concuerdo con Pedro. En este atajo que hace Pedro, este atajo mental de decir, este es un mundo de soluciones, yo diría, si me permite Pedro, nadar agua más profunda. Es la renuncia a la petición de una visión de un candidato. No se le pide una visión. Tampoco se le pide un programa. Se le piden medidas. Se le piden medidas. Las vacunas son medidas. Claro, esconden una visión. Pero estamos hoy día dedicados a evaluar a nuestros presidentes según la capacidad de vacunación. En Chile alguien decía que gobernar es educar, hoy día gobernar es vacunar. Y son medidas. Quien tenga mejores medidas para recrear el trabajo, medidas para crear el empleo, medidas para controlar la inflación, medidas para vacunar, medidas para los subsidios, los ingresos familiares de emergencia. Medidas, medidas, medidas. Y creo que los candidatos de las medidas son los candidatos que han ido ganando y no los candidatos de la visión, que me parece a mí que ese es lo perturbador de los momentos electorales en pandemia. Avanzo para cerrar. Las elecciones siempre se decidieron cada día más tarde. Ahora ya hay evidencia suficiente de que los últimos 5 días se vuelven esenciales. Producto de la pandemia, producto de, como decía alguien, es el fin del comienzo.
Van a decir, en pandemia mucha gente pudo terminar lo pendiente, pero nadie inició un proyecto nuevo. Los Rolling Stones no se habrían creado por Zoom. Se requiere estar juntos. Los grandes proyectos políticos, todo eso, no nacieron en pandemia. No hay nada, no hay un verdadero proyecto en pandemia. Son incluso los que tenemos, que somos minoría, pero acceso a las plataformas, no han habido grandes innovaciones creativas. La pandemia ha servido para cerrar ciclos. No está claro qué ciclo abre. Sabemos simplemente que seguimos ante la incerteza. Y por tanto, frente al incierto, yo demoro mi decisión. Y las elecciones se están dirimiendo en los últimos días. Por tanto, en Chile estamos a 73 días de la elección presidencial y afirmo con responsabilidad que la campaña presidencial chilena no está ni de cerca comenzada. Comenzará quizás 10 días antes de la elección, y digo quizás. Por tanto, el elemento sorpresa dicta y gobierna las elecciones, con encuestas que se equivocan sistemáticamente, con la incapacidad, como nunca antes, de predecir qué será más importante en materia de movilización de jóvenes. Avanzaría en una crítica más de fondo respecto a las crisis electorales en América Latina, es la evidencia que quedó de que los estados son esenciales pero están debilitados. Tenemos una crisis, ya lo digo como progresista, ya no como analista, más bien como protagonista, más que como testigo. Creo que en América Latina y Caribe progresismo estamos condenados a una gran adversidad, y es que los estados se volvieron estériles, se volvieron irrelevantes. El hecho de que estemos ahora mismo conectados a través de una plataforma que no está ni de cerca fabricada en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, que Google, Amazon y Facebook triplican el Producto Interno Bruto de mi país, por ejemplo, que es supuestamente la economía más rica de América Latina y el Caribe, si usted la mide en el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita. Por tanto, son estados desindustrializados, a la baja, irrelevantes, y si no fuera por los desafíos del narcotráfico, el desafío migratorio, el desafío diplomático, son profundamente irrelevantes. Toda la estrategia de subsidio a la demanda que todos promovimos de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es también de alguna manera la disminución del rol del Estado. Ya no es ofrecer educación pública, escuelas, hospitales, es entregar dinero al bolsillo. El subsidio a la demanda es también ir matando la política. Yo estoy a favor del subsidio a la demanda, de la protección social, y he defendido con fuerza la necesidad de mayor subsidio. Termino entonces una reflexión sobre las elecciones. Creo que la vieja teoría en la cual yo siempre he trabajado, que es mucho más importante una biografía que una ideología, lo digo con dolor, pero cómo finalmente las ideas que han supeditado a la biografía, cómo el storytelling, narrar una historia, se vuelve el gran desafío de poner en esencia tus ideas. Creo que hoy día gana la teoría de la confrontación durante la campaña, pero eso no hace ganar elecciones. Me explico. Creo que Trump instaló una dinámica de confrontación muy importante. Estamos en la era de los choques de relatos, de la confrontación, que alimenta una elección pero no la resuelve. Para decirlo de manera provocadora, Bernie Sanders fue el gran protagonista, pero terminó ganando un católico irlandés de derecha, Biden. No ganó Bernie Sanders. Estuvimos todos fascinados con Ocasio-Cortez y terminamos viendo cómo ganaba un hombre que llevaba, si no me equivoco, 50 años en el Congreso, que era más bien un hombre pro guerra de Irak, y nos parece a todos hoy un progresista, el señor Biden, que al lado de Sanders transformaba a Sanders en el Che Guevara. Quiero decir entonces muy en simple que estoy convencido que va a ganar el cambio en todas las elecciones, y la pregunta es si gana Bernie Sanders o Biden, y creo que nosotros nos vamos a enfrentar, a modo de excederme mi habitual vértigo por la provocación, en que siempre va a ganar Biden en la segunda vuelta electoral en los países que tengan segunda vuelta. Y la pregunta es: ¿quién es el Biden en Chile? ¿Quién es ese Biden que es una fuerza tranquila de cambio en cada uno de los países? He dicho, y pasamos a la pregunta, entiendo, querido Pedro, y gracias de nuevo a la Universidad, al ICLA, al IDE y a la gran Patricia que nos coordina. Sí. Muchas gracias, Marco. No sé si querés sumar alguna reflexión, Pedro, o pasamos a algunas preguntas que estaban haciendo los participantes. No, es decir, yo comparto este juego de esta simbología de Sanders y Biden, digamos, ¿no? Ahora, la simbología, yo creo que el candidato dos o tres cosas. La primera, el candidato se vuelve un candidato de respuesta. O sea, es decir, la idea de que en realidad se torna más exitoso el candidato que tenga la mejor calidad de respuesta
también se invita a lo que venimos viendo, y también estos días en Argentina, porque nosotros estamos cerrando en 2 horas la campaña electoral de medio término. Nosotros estamos viendo también un deterioro, quizás, de la propia comunicación política, que uno, si tuviéramos más tiempo, incluso después lo podemos mandar como material, si nosotros viéramos los videos, muchos afiches que se han hecho. Marco en esto es un gran lector de las campañas en América Latina. Hay algunas cosas que, desde el punto de vista de lo que habían significado otras campañas, son más bien más cercanas a las lógicas de la vieja publicidad que de la nueva comunicación política, digamos, ¿no? O sea, por lo menos lo pueden comprobar los amigos que están conectados de Perú, algunas de Ecuador, etcétera, etcétera. Incluso lo podemos charlar después. Es importante destacar lo de los 5 días. Yo creo que es un tema, la lógica de incertidumbre y decisión es una lógica vital para un tipo que está pensando en armar una elección. Es fundamental. O sea, está en el grado de incertidumbre que ¿por qué yo voy a decidir antes? O sea, el caso de incierto es notable. Por eso explica también eso, que Marco no lo dijo, pero en realidad él es candidato, entonces no lo tiene que decir, pero en realidad invita al gran margen de error que tienen las encuestadoras y las consultoras, que han errado mucho en toda la región, electoralmente. O sea, las mediciones tienen un margen de error mucho más alto del que tenían en otro momento, justamente porque el margen de decisión se acerca mucho a los días previo a la elecciones. Una larga reflexión de los estados estériles es un debate para otro esquema que podríamos hacer con Marcos. Y a mí me parece que también veo que le están construyendo la casa al candidato y que van pasando con muebles, entonces hay un montón de gente que va pasando con muebles allí, y entonces yo no sé si es la formación de la imagen del candidato o qué, pero son compatriotas encantadores que están tratando de hacer, estamos aquí haciendo una operación que estamos concentrados y en foco. Coincidieron los horarios, pero estamos escuchando. Bueno, están intentando detectar las audiencias allí, y entonces veo. Y es más, he visto algunos conocidos allí que van pasando con muebles. Yo creo que es interesante, o sea, qué es lo que se quiere administrar también, cuál es la respuesta que quiere dar, ¿no? Porque el estado estéril da la impresión también de que es un estado que tiende a quedarse con las garantías del orden y la pobreza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, qué es lo que queda en el Estado también, ¿no? Y la lógica de Sanders y Biden es fantástica, porque también Biden, ¿cuánto falta para que aparezca el señor mayor dormido, ¿no? ¿Cuánto falta? Seré provocador también. ¿Cuánto falta para que el Biden con sueño sea el protagonista? El hombre que se duerme en las reuniones sea el protagonista, ¿no? El Biden es el dueño de la transformación moderada y el cambio gradual que esperan las sociedades, o es la estabilidad ante la incertidumbre de los 5 días antes, y es el hombre que conviene no despertarlo. O sea, mientras duerma apaciguamente estamos bien, porque también vemos lo que significa el sueño, ¿no? Es decir, y los afganos quizás lo expliquen mejor en estos días. Pero dejémoslo eso. Yo quería decir estas cosas. A mí me parece que se ha vuelto un poco publicitaria la comunicación política. En esto, el esquema de la televisión, yo comparto, volvió todo un esquema televisivo. Los que están mirando desde Brasil y desde Argentina lo ven en este momento. Ha sido muy televisivo en estos días el esquema de la comunicación política en Brasil y en Argentina, fundamentalmente, de una manera impactante. Hemos visto cosas en estos días que no pensábamos volver a ver, honestamente, en elecciones de medio término, pero bueno, nada, compartía eso. Bien, gracias, Pedro. Un poquito voy a mencionar algunas de las tantas preguntas y consultas que están en el chat, y varias de ellas hacen referencia a esto que planteaste, Pedro, de que no siempre los candidatos son líderes, ni siquiera de sus propias fuerzas políticas, ¿no? Y si esto plantea un tema también de
pérdida de legitimidad por parte de esas representaciones. También, no sé, voy planteando algunas y después tanto Pedro como Marco van contestando. Para Pedro también, si puede explicar un poco mejor el concepto de audiencias vírgenes, o a qué se refería con esto. También piden opinión sobre ciertas estrategias de líderes para utilizar influencers o personajes de la farándula para atraer a los jóvenes. Si esto, cuán válido es esto. Y en cuanto al uso de las TICs en las campañas, si esto atrae al electorado, especialmente el más joven, o su efecto es mínimo. Yo quisiera reformular la primera, porque me parece una apreciación muy importante, y me parece que Marco, que ha tenido toda la posibilidad de dialogar con los principales referentes de América Latina allí en Puebla, es una cosa interesante. O sea, porque es interesante de observarlo. De alguna manera, los movimientos políticos que nacieron en las últimas 2 décadas, si quiero, una década y algo más, en realidad eran movimientos políticos sustanciales. Entonces esos movimientos políticos de alguna manera sintetizaban la demanda social, si se quiere, y entonces había entre el movimiento y el Estado una diferencia. Voy a poner un ejemplo. Es decir, al fin y al cabo Néstor Kirchner ganó por el 20% en Argentina. Fue presidente con el 20% de los votos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el movimiento político lograba consolidar en sí mismo una serie de demandas, de estabilizar esas demandas, de darle canal a esas demandas y entonces consolidar después en lo que fue el Estado durante el kirchnerismo, en general Néstor y Cristina. Ahora, ¿cómo es esto en el caso de un movimiento político muy golpeado, como es el caso de Ecuador? Un movimiento político muy golpeado también en el caso de lo que fue el golpe de Estado violentísimo de Bolivia, y como es el caso de los partidos políticos en Chile en función de 1 millón de personas en la calle. Porque si no, esto se traslada al Estado o no se traslada. ¿Cómo lo evaluás, Marcos, vos, este juego que se presenta allí? Aquí, a ver, yo diría varias cosas. Primero, respecto a los liderazgos, yo insistiría en el punto que la crisis de los estados es también crisis de liderazgos, o sea que ya no hay más jefes de estado, lo que hay son pequeños administradores dedicados a ir a buscar vacunas al aeropuerto y dedicados a ver cuántos subsidios dan. O sea, la imagen de mayor presidencialización es ir a esperar que te llegue la vacuna en el avión. Claro. Son ministros de salud, serán ministros de contabilidad, pero transformadores ya no son. Está la emergencia y la pobreza en la que está América Latina y el Caribe, que ahora es contener, proteger y con poquísima credibilidad hablar de transformar. Lo segundo, yo creo que la crisis de medios que tenemos, no crisis de fines. Estamos todos de acuerdo que hay que reducir la pobreza. La pregunta es cómo. Cuando tienes estados que son infinitamente más irrelevantes que Facebook, todo lo demás se vuelve medio patético. O sea, lo único que tú puedes tener es un jefe de guerra, alguien que declare la guerra, alguien que, un poco lo que está pasando con Argentina estos días, en que el presidente de Chile instala una polémica con Argentina respecto a la plataforma continental, eso le devuelve su rol de presidente, porque si no, su mejor programa podría ser ir a buscar vacuna al aeropuerto. No tiene hoy día mucho que decir. Ya en Chile se aprobó un IFE, un ingreso familiar de emergencia, que está muy bien, que es mejor que lo que había antes, pero sigue siendo algo que funciona automáticamente. O sea, lo cierto es que además Chile está en un momento constituyente, entonces la irrelevancia de los jefes de Estado también es sinónimo de irrelevancia de líderes. O sea, ya no tenemos, sabio, creo que Alberto Fernández es de la excepción que hay, por su vocación democrática, por aceptar e enfrentar con fuerza los problemas, y porque se entiende él parte de una visión que es el peronismo, etc. Después, respecto a la pregunta que hacía alguien respecto a la farándula, yo creo que no sirve para un carajo, que todas las viejas fórmulas de tener un actor, actriz, acompañando un liderazgo no valen ya. Hoy día estamos en un momento de hiperrealidad, son mucho más interesantes los documentales, mucho más interesante la búsqueda de verdad. Si ustedes, de nuevo, para los que tenemos acceso a plataformas, hay un auge gigantesco de documentales, no a nivel de la ficción, pero muy fuerte, y las ficciones que se basan en hechos reales tienen aún más éxito que antes. Yo creo que hay un hambre de
búsqueda de verosimilitud o de verdad. Y respecto a la tercera pregunta acerca del rol de Internet, yo sí creo que en las elecciones se volvió clave Internet, mucho más que antes, porque aunque estamos consumiendo más televisión, la consumimos como la calefacción. La tenemos prendida, pero no la vemos. Muchos adultos mayores solitarios ven un animador porque su amigo está siempre a la misma hora, hablando las mismas idioteces, lo que es un agrado, escuchar la misma estupidez a las 11 de la mañana da mucha paz. Lo que asusta muchas veces es la estupidez impuntual, pero la estupidez puntual da mucha paz. Entonces, la puntualidad televisiva es muy importante. Siempre hay un programa con un imbécil que te da una noticia y te la redigiere. En el caso de mi país es una fascinación. Los noticiarios nuestros duran 90 minutos, en que más o menos se repite 15 veces el accidente y da mucha paz, porque tú sientes que controlas algo y te acompañan, pero no te informan, te acompañan. Creo que en eso la televisión es imbatible y Netflix es un desastre. Netflix perturba, asusta, la televisión serena, calma. Y en eso creo que Internet sí está jugando un rol gigantesco, como otra vía de construir nuestra realidad y tiene todos los defectos que no soy yo el experto, pero trabajo con ellas, que significa la comunicación directa, la inteligencia colectiva, la posibilidad del ensayo-error para las campañas, sí son fundamentales. Y por último, sí creo que los jóvenes en Chile, y hay ejemplos de eso, el mundo popular y el mundo más juvenil se movilizó y las redes sociales se volvieron su manera de informarse. No es perfecta, pero infinitamente más creíble que un canal, por ejemplo, el caso de Chile, de un canal católico que hasta hace poco nos quería convencer de que el preservativo no era necesario y que para la vida sexual era mucho mejor la abstinencia, que era un consejo, digámoslo, difícil de aplicar, y que ese canal es un canal de los más grandes de Chile. Consideraba el preservativo un error. Y tengo, sin tener los datos, tengo la impresión de que en mi país no se practica la abstinencia. Por tanto, Internet se volvió una respuesta para enfrentar, informarse, confrontar, muy importante. Por tanto, mi respuesta es sí, Internet está jugando un rol que no había jugado de dos maneras en las elecciones anteriores, en influencia, impacto, y también en predecir elecciones. También los liderazgos que tenían éxitos, nosotros tenemos esas evidencias en dos plataformas, no en Twitter. Facebook en el caso de Chile e Instagram, sospecho que en Argentina Instagram tiene una fuerza que en Chile no tiene todavía, pero Facebook e Instagram son dos plataformas gigantescas que sí tienen una valoración de predictividad y son esenciales para lo que Pedro llamaba los 5 últimos días, donde la televisión es como la frecuencia y el impacto es la red social. No, yo estoy de acuerdo, solo agregar una pregunta ahí que hizo de las audiencias vírgenes. Simplemente hay una serie de estudios que han aparecido desde allí, fundamentalmente de algunos sectores sociales americanos en primer lugar, después centroamericanos y después latinoamericanos, algunos sectores marginales que tenían poca participación en la política, y yo creo que crece su participación en la política. Digamos, ya lo hemos desarrollado, y muchos me han escuchado hablar de esto varias veces, crece su participación, entonces hay un impacto directo sobre determinados interlocutores de esos sectores. Yo sostengo que la participación de la marginalidad organizada, vía la violencia o como sea, en América Latina tiende a convertirse en un actor político insustituible. Esta es mi hipótesis de trabajo, que creo que hay que prestarle atención. A mí me parece que hoy las bandas armadas de Caracas son tan peligrosas para Maduro como el enemigo externo. Digamos, y hay actores sociales que toman forma de organización de nuevo tipo y que han jugado un rol muy importante, incluso en la movilización chilena, ¿no? Una alianza silenciosa, interclase e inédita, creo que también vale la pena analizarlo en el caso chileno, y a mí me parece que ahí aparece una serie de audiencias nuevas que algunos comienzan a hablar de por qué no conectarse con esas audiencias vírgenes a través de algunos interlocutores de nuevo tipo, de estos nuevos mundos culturales y artísticos que aparecen y que han aparecido en toda la región. Nada más, yo hacía referencia a eso. Bien, gracias. Voy a hacer 2 preguntitas más, hay un montón en el chat, pero bueno, hay una que creo que es bien específica para Marco, tiene que ver con que usted plantea la idea de un estado estéril. Ahora bien, ¿qué estado se está pensando o proponiendo desde el Grupo Puebla en términos económicos, medioambientales, educacionales y tecnológicos?
Y una para cerrar, que tiene que ver un poquito con los temas que venían desarrollando recién, ¿cómo se puede tener predictibilidad si hay muchos trolls? Los trolls generan tendencia. ¿Parto yo, Pedro? Sí. No, gracias por la pregunta. Respecto a los estados, yo diría una agenda de 3 niveles. Uno, en el corto plazo, el Grupo de Puebla lo que ha planteado es básicamente 4 cosas. Coordinación sanitaria para efectos de acceso universal a la vacuna. 2, renta básica universal provisoria. Significa lo que en Chile se llama el IFE, lo que en distintos países tiene otros nombres, que es subsidio a la demanda, subsidio a los más pobres, plata en efectivo al bolsillo. Eso tiene un costo aproximado a 3% del Producto Interno Bruto de América Latina. En el caso de Chile fue una vez otra discusión, pero debemos estar por ahí en Chile, igual al 3% del Producto Interno Bruto, de manera excepcional y provisoria. Tercero, en el corto plazo, todo el tema que va a ser gran tragedia de los países no industriales, va a decir Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, el empleo, el trabajo. Y yo sostengo, esto ya no es el Grupo de Puebla, pero en lo personal, de que un plan de obras públicas podría ser, aunque no sea exactamente el modelo de empleo que me gustaría crear, creo que en el corto plazo es perfectamente posible. O sea, una aproximación keynesiana a la economía. Crear y crear empleo por la vía de las obras públicas, construyendo carreteras, viviendas, que es uno de los grandes temas. Recordemos que en América Latina 1/3 de los latinoamericanos viven allegados. La vivienda es un lujo. Sigue siendo un problema en América Latina la casa. Y la pandemia lo que demostró, que a diferencia de Europa, es que aquí era imposible lo que los gobiernos pedían, la cuarentena, el aislamiento. En Chile tenemos comunidades de inmigrantes que viven de a 14 en 30 metros cuadrados, así como lo escuchan, en 40 metros cuadrados. Es completamente imposible controlar una pandemia con problemas de hacinamiento de vivienda. En el mediano plazo, yo estoy convencido, el Grupo Puebla también lo ha planteado, avanzar en la carga de derechos, educación, salud, vivienda, transporte, previsión, agua, internet. Y en el largo plazo, los modelos de desarrollo, y dependiendo de los países, está el desarrollo sustentable. Evidentemente, el continente con mayor biodiversidad del mundo es el nuestro, y tenemos serios problemas de producción de energía, cuidado de la biodiversidad, manejo de aguas. Para cerrar, yo diría que también el Grupo de Puebla ha establecido con mucha fuerza la integración. Fíjese que hay 4 dimensiones que hoy día, como nunca antes, tienen sentido. Ya no es un asunto de izquierda o derecha. Es una política exterior menos ideológica, pero más política. 1, la economía a escala. Cada país compró sus vacunas por su cuenta. ¿Qué pasa si hubiéramos comprado todos juntos las vacunas? Nos habría salido más barato. 2, en materia de integración comercial. En Chile, por ejemplo, se venden pocos productos argentinos y en Argentina se venden pocos productos chilenos. La integración comercial hoy día ya no es solamente un deseo, es un imperativo. Tercero, la conectividad. En el caso de Chile y Argentina, por ejemplo, no hay un solo túnel que funcione 365 días al año. Cuarto, hemos planteado la integración sanitaria, la integración, incluso yo he sostenido una moratoria en materia militar. Es absurdo que sigamos en compra de armamentos, que hagamos una moratoria y eso lo coordinemos. Quinto, crear foros multilaterales más parecido a UNASUR que a PROSUR al Grupo de Lima. En el Grupo de Lima, esto lo digo a título personal, un grupo de gobiernos incompetentes se reúnen porque se lo pide Estados Unidos para ver cómo invaden a Venezuela. Ahí están los resultados. Y para desgracia el Grupo de Lima se quedaron sin Lima porque ganamos con Pedro Castillo. Por tanto, creo que en el largo plazo la política exterior continental deberá ser exactamente contraria a lo que propusieron Macri, Abdo, Duque, Piñera, Vizcarra, que fue la Alianza del Pacífico o PROSUR, un grupo ideológico, sino que hacer mucha política y menos ideología. Y respecto a los trolls, yo no estoy de acuerdo. Evidentemente que hay trolls y compañía, pero las redes sociales siguen siendo hoy y al alza un espacio también democrático. Claro, tiene los problemas de lo que se ha sabido, la injerencia extranjera, el anonimato, es cierto, pero aún así sigue siendo un enorme espacio de instantaneidad y de acceso a información y de generación de información inédita. En el caso de Chile, en la revuelta social, nada de esto habría sido posible sin las redes sociales. Son las redes sociales las que desmintieron a la policía, son las redes sociales las que demostraron que estaban las calles repletas, porque si fuera por la televisión chilena, nos habrían contado lo que hicieron durante 20 años antes. Hubo otras protestas masivas, protestas estudiantiles, y los matinales lo que nos dijeron en televisión era que era un grupo de violentistas. Era tal la fuerza esta vez que los mismos periodistas que castigaban la protesta del 2011
por educación pública, ahora encontraban maravillosa la protesta. La única diferencia eran las redes sociales, que los fueron encajonando. No por nada, durante las protestas, muchos manifestantes fueron a los canales de televisión porque los culpaban a ellos de un discurso de un tipo de economía, que era la economía de la desigualdad, de la concentración de la riqueza. Solo un dato que solo las redes sociales podrían visibilizar. Los canales de televisión chilenos están en manos de bancos. Los bancos este año, en crisis, han tenido una utilidad respecto al año pasado de un aumento del 400%. Todos los días ganan 13,6 millones de dólares por día. Por día. Los fondos de pensiones son privados en Chile, que ustedes copiaron con la FJP, tienen utilidades diarias, de casi 2 millones de dólares, diarias. Y la pensión, la mitad de los chilenos pensionados se pensiona con menos de 300 dólares. De eso se trata. Se trata entonces de que las redes sociales fueron un espacio de acceso a información y de dinámicas nunca antes vistas. Con los trolls incluidos, no pudieron. Sabemos que en el caso de América Latina, tanto en Buenos Aires con Macri, con México en Calderón, con Duque en Colombia y con Piñera en Chile, hay centros de trolls que yo puedo entregar los datos. Se han denunciado una y otras veces. Ahí están los trolls. Aún así no pudieron. Las protestas más grandes de la historia de Chile ocurrieron ¿dónde? En Chile, en Colombia. En México ganó Andrés Manuel López Obrador y ganó Alberto Fernández en Argentina. Por tanto, los trolls son una resistencia, son un obstáculo a la verdad, pero tampoco resuelven el fondo, que es el dilema que yo instalé al principio. Siempre una elección se trata, es un gran referéndum sobre el cambio. A ti, Pedro. No, simplemente decir con esto de los trolls, porque vale la pena aclararlo y me da el pie para cerrar, o sea, para darle mi solidaridad a Marco. Hace tiempo que caminamos en un montón de escenarios juntos y en realidad son momentos muy complejos donde insólitamente, digamos, en realidad, ¿no? por un fallo electoral, es muy difícil de entender, de un tribunal electoral que impide que una persona pueda elegir y ser electa. Pero además, porque conozco de cerca y he compartido momentos únicos, yo sé lo que significa el lawfare del otro lado, del lado del que lo sufre, y cómo se sufre, cómo sufre una familia, cómo sufre una persona, cómo la justicia, la injusticia aparece en el corazón de una persona, ¿no? y destruye. Esto hay que decirlo, o sea, lo que significa, cuando se dice que el lawfare es una guerra, si es la destrucción de alguien, es efectivamente así, se busca destruir a alguien, no es un problema de opinión, no es un problema de cotejo mediático de los que muchos de los que están conectados alcanzan a ver, no es un problema de una multiplicación de trolls de una opinión, es un tema que apunta directamente a la vida de una persona, se apunta de esa manera. Marco lo vivió y quizás hace pocos días, no sé si todos lo saben, un tribunal lo ha declarado inocente de todo eso que fue acusado y de semejante violencia. Quizás no tengamos el tiempo necesario, quizás para la última clase, cuando ya haya pasado un mes, tengamos la necesidad de cuantificar, digamos, y de cualificar esa experiencia humana. Y entonces a mí me parece que no hay que confundir esas cosas, y quería aprovechar, yo comparto la opinión sobre los troles. De todas maneras, yo sí haría una advertencia aparte sobre los dueños de las empresas tecnológicas, que es un peligro. O sea, aún no me gustan ni siquiera las sanciones a Trump, no me agradan. Aún esas no me agradan. Si uno es democrático, no. Es decir, eso no me agrada. O sea, es decir, ni aquello que el propio Estado norteamericano se animó a juzgar, lo juzgó Zuckerberg y sus 3 empresas. No. O sea, yo en esto quiero el Estado, digamos. Es decir, voy a ser claro en eso, digamos, ni lo que hicieron, ni sus juicios, ni sus decisiones en Europa y demás, yo esas no las comparto, digamos. Creo que mucho más que los troles me asustan más algunos niveles de decisiones o comportamientos políticos que han tomado las empresas dueñas de todo el ecosistema de medios en los últimos tiempos.
que son muchísimo más autoritarios que los propios troles que están dentro de las redes, digamos, que son meros usuarios, o grupos de usuarios organizados. Bueno, nada más, creo que en un mes nos volvemos a encontrar. Hay mucha gente que hay una pregunta que estaba leyendo en el chat, si podíamos analizar algo de Brasil. Le queremos decir, si no me equivoco, tal vez corregime Patricia, en la última se va a sumar Rafa Balin al cierre que vamos a hacer con Marco, donde seremos 3, y el Rafa hará la apertura de Brasil ya rumbo a todo el proceso electoral brasileño. Sí, tal cual, Pedro, tal cual como lo aclaraste. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 2 invitados, a nuestros profesores de la UNR, en el inicio de este seminario, agradecer a toda la gente presente, a los inscriptos, y bueno, recordarles también que si bien la participación es en vivo según inscripción en el seminario, también esto va a estar a disposición en YouTube, en el YouTube del área de internacionalización de la UNR, para que puedan volver a escucharlo, ya que muchos iban consultando vía chat. Bueno, muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias Pedro, y muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a ti, Patricia, gracias a ti, Pedro, y expresar mi fascinación con este debate libre, y a ti, Patricia, que conozco hace años, y a Pedro, gracias por siempre. Pedro es siempre un enorme líder de opinión en el Grupo de Puebla, pero también en América Latina. Así que te seguimos aquí desde el fin del mundo. El verdadero fin del mundo somos nosotros, no ustedes. Así que aquí desde el original, del verdadero fin del mundo, te mando un abrazo, querido Pedro. Admirativo y fraterno. Nos vemos con el público. Abrazo. En nuestros estudiantes. Seguimos hablando. Chao. Chao.